En el corazón vibrante de Bogotá, la capital de Colombia, vivía un joven periodista llamado Emiliano, cuyo nombre resonaba en las calles de la ciudad y en las redacciones de los periódicos. Era conocido por su pasión ardiente por la verdad y su habilidad para capturar las sutilezas más finas de las historias que cubría. Con 27 años, Emiliano ya se había destacado en el periodismo investigativo, pero todavía buscaba ese gran momento que lo catapultaría a la cima de su carrera. Emiliano creció en un barrio modesto de Bogotá, rodeado por el aroma de las arepas recién hechas y por el sonido del vallenato que llenaba las calles de su infancia. Su madre, Isabela, una profesora dedicada, siempre lo alentó a seguir sus sueños, mientras que su padre, Andrés, un taxista, le enseñó el valor de la honestidad y el trabajo duro. Desde joven, Emiliano supo que quería contar historias, pero no cualquier historia. Él quería contar las verdades que nadie más se atrevía a revelar. La vida de Emiliano cambió cuando fue asignado para cubrir una serie de desapariciones misteriosas en las montañas que rodeaban Bogotá. La noticia parecía ordinaria, pero había algo en el aire, una sensación de que estas historias estaban conectadas con algo mucho más grande y oscuro. Cuando su editor, don Esteban, le pidió que liderara la investigación, Emiliano sintió el peso de la responsabilidad, pero también la emoción de estar al borde de algo grande. A pesar de la emoción, Emiliano dudó. Las montañas eran conocidas por ser peligrosas, no solo por la naturaleza, sino por los secretos que escondían. Las historias de carteles de drogas, guerrilleros y corrupción profundamente arraigada en la región eran suficientes para hacer que cualquiera lo pensara dos veces. Isabela, preocupada, intentó convencerlo de rechazar la misión. «Hijo, esas montañas no perdonan. Tienes toda una vida por delante. No la desperdicies en algo que podría destruirte». A pesar de las palabras de su madre, Emiliano encontró fuerza y claridad en una conversación con don Esteban, quien, con su cabello canoso y voz ronca por tantos años en la profesión, sabía que esta era una oportunidad que Emiliano no podría dejar pasar. «Emiliano, la verdad es un camino peligroso, pero es el camino que elegimos. Si no lo haces tú, ¿quién lo hará?». Don Esteban le recordó que, a veces, el miedo es el mejor guía hacia la verdad. Decidido a seguir adelante, Emiliano se adentró en las montañas, con su cámara, bloc de notas y una determinación inquebrantable. El aire fresco y húmedo de las alturas, mezclado con el aroma terroso de los árboles, era un constante recordatorio de dónde estaba. Las primeras semanas fueron desafiantes, pero logró entrevistar a lugareños, líderes comunitarios e incluso a algunos exguerrilleros. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero cuanto más descubría, más se veía rodeado por fuerzas invisibles que intentaban silenciarlo. En el camino, Emiliano encontró aliados inesperados. Alicia, una joven activista local, se convirtió en su principal fuente y confidente. Ella conocía los secretos de las montañas y tenía sus propias cicatrices de los conflictos. Juntos, descubrieron que las desapariciones estaban vinculadas a un esquema de minería ilegal, protegido por poderosos empresarios y políticos corruptos. El verdadero enemigo, sin embargo, era invisible, pero siempre presente. Una red de corrupción que se extendía por toda Colombia, alcanzando los niveles más altos del gobierno. Pero no fueron solo los enemigos invisibles los que intentaron detener a Emiliano. Enfrentó amenazas de muerte, fue seguido por hombres siniestros en autos negros y una noche, mientras descansaba en un pueblo remoto, su refugio fue incendiado. Él y Alicia escaparon por poco, pero el mensaje estaba claro: deténganse o paguen el precio. Determinados a seguir adelante, Emiliano y Alicia decidieron buscar pruebas concretas. Viajaron hasta una mina abandonada,
donde se decía que los cuerpos de los desaparecidos estaban ocultos. El olor a azufre y la humedad del lugar eran sofocantes, y el silencio absoluto amplificaba el sonido de cada paso. Allí, encontraron documentos que vinculaban la operación ilegal con políticos influyentes y empresarios. Las pruebas eran incriminatorias, pero salir de allí con vida era el verdadero desafío. Al intentar dejar la mina, Emiliano y Alicia fueron emboscados por sicarios armados. Con la adrenalina corriendo por sus venas, se escondieron en las sombras, evitando la captura por un pelo. Se desató una persecución desesperada por los senderos traicioneros de las montañas. La noche era fría y densa, y el miedo impregnaba el aire como una niebla. Alicia fue capturada, y Emiliano, sin otra opción, se entregó a cambio de su libertad. Encerrados en un almacén distante, fueron interrogados y torturados. El líder de los sicarios, un hombre de ojos de hielo llamado Valerio, intentó arrancar a Emiliano los documentos incriminatorios. Pero incluso al borde de la muerte, Emiliano se negó a ceder. Sabía que esos documentos eran su única arma contra la corrupción. En un giro inesperado, Alicia logró escapar de sus captores y liberó a Emiliano en medio de la noche. Con las pruebas en mano, corrieron por las montañas, perseguidos por Valerio y sus hombres. Las sombras de la selva parecían cerrarles el paso, pero la determinación de Emiliano era más fuerte que el miedo. Finalmente llegaron a la casa de un viejo amigo de Alicia, un exguerrillero llamado Ramiro, que ahora vivía en la montaña como un ermitaño. Ramiro les ofreció refugio y, con su conocimiento de la región, ayudó a Emiliano a enviar las pruebas a don Esteban, quien ya había alertado a la policía sobre la situación. Pero la batalla aún no había terminado. Los hombres de Valerio encontraron el refugio de Ramiro y lo rodearon. Con los primeros rayos del amanecer, una violenta confrontación estalló en las montañas. Ramiro, Emiliano y Alicia lucharon con todo lo que tenían, usando el terreno a su favor. En medio del caos, Emiliano enfrentó a Valerio en un combate final. Los sonidos de la selva eran eclipsados por los gritos y disparos. Con cada golpe, Emiliano recordó las enseñanzas de su padre y la fe que su madre siempre tuvo en él. Con un último esfuerzo, logró desarmar a Valerio y dejarlo inconsciente. Con la ayuda de la policía, que llegó justo a tiempo, Emiliano y Alicia lograron desmantelar la red de corrupción que había estado operando en las sombras durante años. Los documentos que Emiliano había arriesgado su vida para obtener se convirtieron en la clave para destapar uno de los mayores escándalos de la historia reciente de Colombia. De vuelta en Bogotá, Emiliano fue recibido como un héroe. Don Esteban lo felicitó con lágrimas en los ojos, orgulloso del periodista que había formado. Pero para Emiliano, el verdadero triunfo no era la fama o el reconocimiento, sino haber hecho justicia para las familias de los desaparecidos. Alicia, que había sido su compañera y salvadora en esta odisea, se convirtió en su confidente y amiga cercana. Juntos decidieron seguir luchando por la verdad, sabiendo que el camino sería arduo, pero que valía cada sacrificio. En la tranquilidad de la redacción, mirando el bullicio de la ciudad desde su ventana, Emiliano reflexionó sobre su viaje. Sabía que la corrupción y la injusticia eran enemigos difíciles de derrotar, pero también sabía que, mientras hubiera personas dispuestas a enfrentarlos, la esperanza nunca moriría. La historia de Emiliano resonó en las montañas de Colombia, un eco de valentía y determinación que inspiró a otros a no rendirse, a luchar por la verdad, sin importar el costo.